En Aragón el número de contagios va descendiendo día a día. Ayer se notificaron 3.332 nuevos contagios, lo que supone casi 1.400 menos que el día anterior y 1.500 menos que la semana pasada. El pico de esta última ola en Aragón se registró el pasado martes con más de 8.000 nuevos casos y desde entonces se han ido descendiendo a una media de 1.000 casos diarios. En estos momentos en Aragón hay 134 personas ingresadas en los hospitales, 4 de ellas en las UCIs, y la tendencia es a que los casos sigan descendiendo en los próximos días. Aquí en Navarra la tendencia continúa a la baja. Por quinto día consecutivo se mantiene por debajo de los 2.000 contagios diarios. En concreto, en las últimas horas se han registrado 1.314 positivos, casi 700 menos que el domingo pasado. Sin embargo, el número de personas hospitalizadas crece ligeramente con 266. 37 de ellas están en cuidados intensivos. Eso sí, se mantiene en la media nacional. En la región de Murcia, el nivel de contagio de coronavirus se mantiene estable. La Consejería de Salud ha notificado 3.707 nuevos casos en la última jornada, una cifra muy similar a la del pasado domingo. En las últimas 24 horas, 5 personas han perdido la vida por la COVID-19. Hay conmoción en la localidad de Águilas por el fallecimiento de un niño de 5 años. Tenía patologías previas y se trata de la víctima mortal más joven en la comunidad autónoma murciana por culpa de la pandemia. Pues nos sentemos en una mesa negociadora para poder poner un precio mínimo a la carne en origen. Aseguran que sus explotaciones no son viables. Las vacas de esa denominación pastan libremente y amamantan a los terneros hasta los 7 meses. Los ganaderos piden que el precio mínimo de la carne suba a 6 euros el kilo para cubrir los costes de producción. Hoy se celebra en Valencia, a las puertas de la ciudad, en las Torres de Serranos, el primer mercado extraordinario de la naranja. Una oportunidad para que la gente pueda comprar directamente a los productores y así visibilizar los problemas de precios justos que hay en el campo, lejos de la desestabilización y abusos que vienen denunciando las asociaciones agrarias desde hace años. Aquí los intermediarios, que son los comerciantes y los almacenistas, están aprovechándose de la situación pagando precios bajos. La manera que tenemos como consumidores de responder ante estas injusticias es buscando la compra directa y pagando un precio justo. Lo sabemos, pero no actuamos. Vamos a la comodidad. Es muy triste que no se pueda vivir hoy en día de la naranja. Omicron no da tregua y México llega a su récord de contagios con más de 47.000, 3.000 más que el día anterior. En Brasil, con más de 48.000 nuevos casos, rozan los 23 millones desde el inicio de la pandemia y 660.000 fallecidos. En un centro cultural de Sao Paulo, un artista brasileño ha suspendido 365 maniquíes vestidos y encapuchados que representan a los muertos por COVID. En India también suben las infecciones y con más de 271.000 nuevos contagios toca el pico de 8 meses. Sin embargo, en Australia los casos diarios caen por debajo de 100.000 por primera vez en 5 días. A 119 han bajado en China frente a los 165 de ayer. El caso detectado de Omicron en Pekín ha provocado el cierre de templos y colas para hacerse test. Y aquí en Europa, Austria propone la vacuna obligatoria a partir de los 18 años. Está previsto que en Francia se apruebe el nuevo pase de vacunación y Gran Bretaña no requerirá en febrero ninguna prueba a los viajeros británicos vacunados cuando regresen. Son imágenes de Djokovic en el aeropuerto de Melbourne con su equipo. A esta hora vuela hacia Dubái. A las 10:30 de la noche, hora australiana, 12:30 en España, abandonaba el país. El Pleno del Tribunal Federal de Australia, de manera unánime, tras una vista virtual, decidió cancelar el visado del deportista y deportarlo. Los 3 jueces que tomaron la decisión alegan que es por motivos de salud, seguridad y mantenimiento del orden. Su presencia en el país podría avivar los movimientos antivacunas. El fallo no se puede recurrir. No jugará el Abierto de Australia este lunes y no podrá regresar al país en los próximos 3 años, aunque podría revisarse. El tenista en un comunicado dice estar profundamente decepcionado por el fallo del tribunal. El deportista viajó el 5 de enero a Melbourne con una exención médica por no estar vacunado. Cuando llegó le cancelaron el visado porque vulneraban las leyes de entrada al país contra la pandemia. En el formulario de viaje dio información falsa. No declaró que había estado en España antes de volar a Australia. También se supo que tuvo COVID en diciembre y que infectado concedió una entrevista, posó en fotos sin mascarilla y sigue sin vacunarse.
El tenista ha estado 11 días en Melbourne, 6 de ellos detenido y aislado. En su caso se ha mezclado la política, el deporte, la inmigración y la salud de un planeta que aún lucha contra la pandemia del COVID. La sentencia a Novak Djokovic marcará la historia de su vida y también la del deporte mundial. Sus seguidores, casi como una premonición, eran muchos menos que en días anteriores a las puertas de la Corte Federal. 20 grandes títulos, más de 135 millones de euros en premios. ¿Qué consecuencias traerá en su carrera? De momento, se va del que ha sido siempre su torneo, donde ha ganado 9 veces y tendrá que hacerse cargo de las costas del juicio. No será pública la cantidad hoy, pero se espera que sean más de 100.000 euros. Mientras, Belgrado amanece helado. Allí el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, acusa al gobierno australiano de mentir. He hablado con él, asegura que no ha podido esperar a que volviera a su país y dice que Australia ha maltratado al mejor tenista durante 11 días cuando su decisión, recalca, estaba tomada el primer día. Djokovic no quiso vacunarse como sí hicieron 97 de los 100 mejores jugadores del mundo. Tennis Australia, que le dio la exención médica, respeta la decisión de la Corte Federal. Caruso, 150 del mundo, es el lucky loser, el perdedor con más suerte de la historia del tenis, porque ocupará el lugar del número 1. No es la primera vez que Djokovic abandona un torneo de forma abrupta. Ya lo hizo en el Abierto de Estados Unidos ante Carreño en 2020, después de golpear a un juez de silla. Así, su título número 21 de Grand Slam tendrá que esperar al menos hasta Roland Garros. La ATP tendrá que investigar si se saltó alguna de sus reglas COVID, lo que podría conllevar suspensión. Esta será la primera vez que Nadal juegue un Grand Slam sin Djokovic o Federer. Ahora empieza el tenis. Durante las próximas 2 semanas en Melbourne, la noticia será el deporte. Lo recibieron como una estrella y esto fue lo primero que dijo a sus fieles. Amo Arizona, tuvimos una tremenda victoria aquí y nos la robaron. Trump persiste en su idea de que hubo fraude electoral en Arizona y en otros estados, aunque el Supremo ratificara sin sombra de duda la victoria de Biden. Trump habló del asalto al Congreso, califica de stalinista al comité que investiga los hechos, asegura que entre los asaltantes había informantes del FBI y describe como prisioneros políticos a los más de 700 imputados en el asalto. Trump dedicó sus mayores ataques al presidente Biden. Dice que es mucho peor de lo que había imaginado, un líder débil que ha fracasado en la lucha contra el COVID. Además, la inflación se ha disparado y la tasa de criminalidad va en aumento. Promete a sus seguidores organizar un regreso como nunca antes se ha visto. Si, como auguran las encuestas, los republicanos ganan las elecciones de medio mandato de noviembre, Trump podría anunciar que se presenta en 2024. La policía de Texas ha confirmado la muerte del asaltante de una sinagoga en la que se había atrincherado con rehenes. Tras 10 horas de tensión, un equipo del FBI entró en el recinto y tras un intercambio de disparos ha liberado a 3 rehenes. Otro logro, escapar antes. El asaltante es de origen británico, según las primeras investigaciones. Hombres armados vigilan la morgue de Almatí, convertida en uno de los lugares más sensibles de Kazajistán. Aquí trajeron la mayor parte de los cadáveres en la llamada Operación Antiterrorista. Un día después de que las autoridades dieran la cifra de 225 muertos, familiares de las víctimas siguen llegando a recoger cuerpos. Galiñán nos cuenta que llevaba 10 días sin noticias de su hermano pequeño, de 24 años. Ayer les llamaron diciendo que Shohan, obrero de la construcción, está aquí. Lo han visto muerto de un disparo en la cabeza, pero no les dan ninguna información sobre dónde, cómo ni qué ha ocurrido. El gobierno insiste en que la mayoría de las víctimas son terroristas o bandidos. Familias como esta lo niegan. Para justificar por qué no se ha identificado a los supuestos terroristas que atacaron Kazajistán, el presidente Tokayev ha llegado a afirmar, sin aportar ninguna prueba, que células extremistas llegaban por la noche hasta morgues como esta de Almatí para robar los cadáveres. Tatiana Chernóbil, investigadora de derechos humanos, no confía en la información de las autoridades kazajas. Miembro del Comité contra la Tortura en Kazajistán, exige una investigación completa e independiente, pero no cree que este Estado autoritario la haga. Más cuando se sospecha que detrás de los violentos disturbios puede haber una lucha por el poder en las más altas instancias. Así celebraban la hazaña los científicos. Lo llaman sol artificial. Es un reactor de fusión que intenta imitar el proceso por el que el sol genera luz y calor.
Está en Hefei, en el este de China, y ha batido un nuevo récord, 1056 segundos, más de 17 minutos. Es el tiempo que han conseguido mantener encendido un plasma a una temperatura de 70 millones de grados Celsius, casi 5 veces más que el núcleo del Sol. En mayo del año pasado lo consiguieron a una temperatura aún mayor, 120 millones de grados centígrados, pero solo duró 101 segundos, 10 veces menos. Importante avance en la carrera por las energías limpias y con ventajas frente a la fisión que emplean las centrales nucleares. La fusión del llamado sol artificial no genera residuos radiactivos. Tampoco utiliza uranio o plutonio, escasos en el planeta, sino deuterio, un combustible que podría obtenerse a partir del agua del mar. Según los expertos, a través de la fusión, 1 litro de agua marina podría producir la misma energía que 300 litros de petróleo. El objetivo es crear aquí en la Tierra una fuente de energía limpia como el sol para evitar el uso de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón que tanto contaminan.